Hola a todos, mi nombre es Verónica Angé. Para los que no lo saben, pero que probablemente lo han adivinado con mi acento, hablo francés. Mi primer idioma es el francés, aunque soy de Canadá. Hay gente en Canadá que habla francés y hay otra gente que habla inglés también. Tenemos dos idiomas oficiales. Saben muy bien que siempre estoy leyendo sus comentarios y hay comentarios que me motivaron a hacer este video hoy día. Hay comentarios como: ¿cómo que se puede? Estás aquí desde 2 años y todavía tienes este acento con tu R. Dios mío, y no pueden creerlo. Entonces hoy día les voy a explicar por qué el español puede ser aún más difícil que el propio idioma de un gringo o de un extranjero. Primero, no les voy a enseñar nada nuevo, pero hablar un cierto idioma, de poder pronunciar los sonidos de un idioma en específico, es un aprendizaje que se hace realmente a una temprana edad. Entonces yo, cuando nací, los primeros años de mi vida, aprendí el francés. Es por eso que mis músculos de mi boca, mi lengua y todo están acostumbrados a pronunciar la R como R del fondo de mi garganta. Entonces, de poder pronunciar la R como ustedes, los que hablan en español, es todo un aprendizaje. Hay unas personas que lo logran más fácilmente, que lo pueden hacer más rápido, pero yo todavía no puedo hacerlo. Hay unas palabras que me salen como ustedes, pero tuve que practicar y tendré que practicar aún más para que me sale como ustedes. Y para los que hablan inglés, la R es R. Entonces, por eso muchas veces dicen gracias, algo así, porque su R lo han aprendido de esta manera. Por eso que a veces es más difícil hacer un sonido que es diferente. Es como para ustedes. Nosotros en francés tenemos sonidos bien diferentes a los sonidos que ustedes tienen. Por ejemplo, la U en español se dice U, pero en francés se dice U. Tenemos también las letras EU que hacen tenemos ON, tenemos EN. Todos esos sonidos para nosotros, los que hablan francés, es bastante fácil, lo pronunciamos y no hay ningún problema porque siempre lo hemos escuchado así, lo hemos practicado desde pequeño. Pero yo cuando enseñaba el francés a los peruanos, era súper difícil para ellos y hacíamos muchas clases EN, ON, U y era muy gracioso porque, bueno, parecía tonto, pero de hecho es muy difícil. Es una reeducación para aprender nuevos sonidos. Y también en francés para nosotros es bien distinto la B y la V, el sonido que hacen. Entonces yo tenía 2 alumnas el año pasado, tenía Fabiana y tenía Fabiana. Y a veces cuando llamaba a una, las dos se paraban. Pero yo decía, es que es obvio, Fabiana. Hay una gran diferencia y nosotros podemos escucharlo fácilmente, pero para ustedes es casi igual porque muchas veces vamos a decir novio y no decimos novio. Entonces es algo, una de las grandes diferencias porque es más difícil el español para nosotros. Una anécdota bien graciosa en relación a eso es que cuando era en la secundaria tenía una amiga que pronunciaba la R como los que hablan español. Lo que pasa es que estábamos hablando en francés, obviamente, y ella tenía su R como a la media español. Y de verdad que la gente se burlaba porque era súper raro para mí. Mientras estoy segura que esta chica hablando en español le saldría perfectísimo. Y aquí es lo mismo para mí. Yo estoy acostumbrada con esta R que en Quebec es súper normal, pero llegando aquí ustedes no me escuchan y están como, qué raro su R. Hay algunas personas que encuentran eso gracioso, otras personas que les molesta, pero bueno, es la R francesa. Con el tiempo practiqué bastante unas palabras y hay unas combinaciones de letras que me salen. Por ejemplo, cuando es la DR, BR, por ejemplo, bruja, Alejandro, me sale y recién me di cuenta que son Borja y Jorge. No, esto no tanto. Jorge, tuve que practicar bastante. Pero otras combinaciones de letras no me salen. Es sobre todo cuando hay una G con una R. Por ejemplo, refrigeradora. Ya, no me sale. O otras palabras, por ejemplo, Sergio. Ya, ven que es lo más difícil para mí, RG juntos. No puedo, intenté bastante, pero todavía tengo este encanto francés.
eso es referente a la pronunciación. Ahora, cuando estamos hablando de la estructura de una frase, lo que es sobre todo difícil para nosotros, los que hablan inglés o los que hablan francés, es que ustedes tienen dos verbos, ser y estar, cuando nosotros tenemos solamente uno. Por ejemplo, en inglés es to be, I am, you are, whatever. Y en francés tenemos solamente el verbo être. Je suis, tu es, bla, 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 para cualquier cosa. Entonces, cuando me di cuenta que aquí habían dos verbos, Dios mío, no entendía por qué hay dos verbos para la misma cosa. Aprendí que ser es algo cuando es más permanente, como una nacionalidad, como un género, algo así. Mientras estar es más cuando es algo temporario, como estoy feliz, estoy en mi casa, algo así. Es lo que aprendí. Pero cada vez que estoy hablando, siempre tengo que concentrarme, siempre tengo que pensar, ok, es algo temporario, algo permanente. Y yo sé que hay unas excepciones también, entonces todavía no es muy claro para mí, tengo que memorizar esas reglas y bueno, son 2 años que pasaron y todavía me confundo con eso y los que hablan en inglés también se confunden bastante con eso. Es algo que nos hace difícil aprenderlo, difícil memorizarlo. Otra cosa es acerca del femenino y masculino de las palabras. En inglés no hay, es a cat, a chair, a dog, a dress, whatever, ¿ok? No hay géneros. Pero en francés sí hay y felizmente la mayoría del tiempo, en 90% de los casos, puedo usar el mismo género. Por ejemplo, si hablamos de una cámara, es femenino. En francés también un cámara, entonces es lo mismo. Pero lo que pasa en 10% de los casos no es igual y por eso a veces me confundo. Ustedes tienen una cama y nosotros es un lit, es masculino. Un vestido es masculino para ustedes y nosotros un robe es femenino. Entonces en unas ocasiones tengo que memorizarlo. Yo aprendí que la mayoría del tiempo cuando termina en una O es algo masculino, cuando termina con una A es algo femenino, pero no en todos los casos. Por ejemplo, una mano, una foto, son cosas también que tenemos que memorizar porque hay reglas en 90% de los casos y puedo confiarme en los géneros del idioma francés, pero lamentablemente hay siempre excepciones y por eso que se me hace más difícil y a veces me confundo también. El próximo punto, las famosas tildes. ¡Ay, Dios! No entendía su utilidad porque en francés las tildes que tenemos es para cambiar el sonido de una letra. Por ejemplo, si tenemos una E sin tilde es E. Si tenemos una E con la tilde de un lado es E. Si tenemos la E la tilde del otro lado es E. Entonces tenemos E y E. Son 3 sonidos bien distintos para nosotros y al toque me dices E, sé de qué lado poner la tilde. Me dices E, sé que es del otro lado. Escucho E, sé que no hay. Y por eso en mi nombre no es Véronique, es Véronique. Es una E acento grave. Entonces para nosotros es un sonido diferente. Y en inglés no hay tildes. Por eso que me acuerdo todavía, estaba tomando las asistencias en mi clase y yo dije, Lucia, miss, está como, ¿por qué están riéndose? Rocío, miss, está como, ¿qué pasa? Y me dicen, pero miss, es que tú has dicho Lucia. Sí, es Lucia, ¿cuál es su nombre? Lucía. Ya, la misma cosa. No entiendo. ¿Cuál es la diferencia? Me estás repitiendo lo que acabo de decir. No, miss. Lucía. Y me di cuenta que había una pequeña diferencia, pero de verdad que no lo escucho porque no estoy acostumbrada a eso. Por eso tuve que practicar. Por ejemplo, yo decía policía en vez de policía. Y ya. Todavía, bueno, hay unas palabras que sí me salen, que memorice y puedo hacer bien, pero muchas veces estoy hablando, estoy enseñando y mis alumnas me dicen, no, miss, no es así, es así. Y ya, es realmente un trabajo de memorización y siempre acordarme en la palabra, ok, el acento es en esta O, la otra O, la tilde, es bien difícil para mí, realmente. Otro punto es que a veces aprendemos palabras que son que son informales y no sabemos a qué punto son fuertes. Por ejemplo, en francés usamos bastante la palabra que empieza con una M, que es merde en francés, y no es muy fuerte. Por ejemplo, hay un niño que podría decir merde, que es como chispas.
pero una vez lo usé en español diciendo, ay, este teléfono de miércoles, y los demás a mi alrededor, ¿qué? Y estaban como un poco traumados que había usado esta palabra, pero yo les expliqué que no, es que es fuerte esta palabra, no sabía, porque en francés de verdad se usa normal. Entonces a veces no sabemos la intensidad de eso. O una vez también había escuchado de alguien carajo, pero no sé a qué punto carajo es fuerte. Entonces, para saber si una palabra es apropiada o no, para saber su intensidad cuando son nuevas palabras, yo siempre digo a mi novio, ¿eso se podrá decir en una clase con mis alumnos o no? Y si me dice que no, sé que es algo bastante informal, que es inapropiado y no vuelvo a repetirlo. Pero a veces son expresiones como que sí se puede decir caramba o algo así, y bueno, puedo ver de esa manera si es algo apropiado o inapropiado. Y algo con lo que me confundo bastante es que en francés si hay una E al final de una palabra, si esta E no tiene un acento, no vamos a pronunciarla. Por eso que mi nombre es Véronique. Se acaba con el último sonido que es k. Véronique. No vamos a decir Véronique porque no pronunciamos la E final. Pero ustedes en español sí lo hacen. Y yo estuve por 2 años diciendo Nadi, 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 Nadi. Hasta que un día estaba sentada en la combi y escuché Nadie, Nadie, así. Y dije, Dios, ¿esta señora lo pronuncia de una manera diferente o es realmente eso? Y llegué a mi casa y pregunté, ok, Nadie, ¿se pronuncia como Nadie o Nadie? Y me dijeron, Nadie, hay una E al final. Y yo dije, wow, hace 1 año y medio que estoy diciendo Nadie, porque en mi cabeza el final no había hecho la relación que sí en español lo pronuncian. Entonces recién estoy diciendo Nadie, o estaba diciendo también série, 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 hasta entender, hasta darme cuenta que era serie. Entonces es otro punto que nos hace difícil, bueno, para los francohablantes, cuando hablan en español, de acordarnos que todas las letras que hay en una palabra se pronuncian en español. Eso fue todo para mi video de hoy. Espero que hayan aprendido algo y que ahora entiendan por qué después de 2 años sigo teniendo dificultades con el español. Suscríbanse a mi canal para ver más contenido y también pueden seguirme en Instagram. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.